Hola y bienvenidos a esta lección. A continuación vamos a ver el tema de contexto estático en Java. ¿Están listos? ¡Vamos! Bien, como podemos observar en la figura, cuando estamos trabajando con Java tenemos dos contextos básicamente. El contexto cuando estamos trabajando con las clases se conoce como contexto estático. Y una vez que ya tenemos cargada la clase en memoria y empezamos a crear objetos de esta clase, entonces a ese contexto se le conoce como contexto dinámico. Así que la carga de clases vamos a conocerlo como contexto estático, y cuando ya podemos crear objetos de la clase que ya está en memoria, entonces se conoce como contexto dinámico. Y por consiguiente lo que sucede es que el contexto estático no puede acceder al contexto dinámico, ya que se necesita que las clases ya estén creadas para poder crear objetos. Así que el contexto estático no puede acceder al contexto dinámico, ya que en primer lugar debemos de crear la clase y hasta posteriormente, después de creada y cargada la clase en memoria, entonces es que podemos crear objetos. Sin embargo, el contexto dinámico sí puede acceder al contexto estático. Esto debido a que cuando ya creamos los objetos, podemos acceder al contexto dinámico, que es cuando ya creamos objetos, pero también ya podemos acceder a las clases, es decir, al contexto estático. Ahora, ¿por qué estamos viendo? Porque siempre que veamos la palabra reservada static, tiene que ver con el contexto estático. Y esto quiere decir que los atributos o métodos que definamos con la palabra static se van a asociar con nuestra clase y no con los objetos. Y por otro lado tenemos el contexto dinámico, es decir, como hemos trabajado hasta el momento. Y si no utilizamos la palabra reservada static, ya sea en atributos o métodos, quiere decir que se asocia con los objetos. Así que los atributos y métodos que no tengan la palabra static se van a asociar con los objetos. Ahora, según hemos comentado, cuando utilizamos la palabra reservada static, ya sea en atributos o en métodos, entonces son atributos y métodos que se asocian con nuestra clase. Por lo tanto, estos atributos o métodos pueden ser accedidos desde cualquier objeto, ya que la información no se va a asociar con los objetos como hemos venido trabajando, sino con nuestra clase directamente. Por lo tanto, la información que modifiquemos a nivel de clase la van a poder visualizar todos los objetos que queremos de nuestra clase. Y los atributos que no tengan la palabra static ni tampoco los métodos, entonces hemos visto que se asocian con los objetos. Por lo tanto, la información de los atributos no estáticos no se comparte entre los objetos. Si los atributos son no estáticos, entonces cada que creamos un nuevo objeto, hemos visto que cada objeto mantiene su información por separado. No comparten información entre estos objetos. Sin embargo, el atributo estático y el método estático se asocian con la clase. Por lo tanto, comparten información con cada uno de los objetos. Y vamos a ver la sintaxis para acceder a estos atributos. En lugar de utilizar el nombre del objeto, vamos a utilizar el nombre de la clase, ya que los atributos y métodos estáticos, como hemos comentado, se asocian con la clase y no con los objetos. Por lo tanto, podemos utilizar el nombre de la clase directamente y posteriormente el atributo o método estático, ya que si utilizamos la palabra static, todo se va a asociar directamente con el nombre de la clase. Bien, vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a cerrar este proyecto, damos clic derecho Close y vamos a crear un nuevo proyecto. Damos clic en File, New Project, Java with Ant, Java Application y se va a llamar contexto estático. Damos clic en Finalizar y vamos a crear una primer clase, la clase de persona, en el paquete de domain. Esto ya lo vamos a hacer más rápido, ya que es lo mismo que ya hemos venido trabajando. Podemos quitar estos comentarios. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar algunos atributos no estáticos, es decir, sin utilizar la palabra static, tal como los hemos venido trabajando, pero ahora también vamos a definir algunos atributos y métodos estáticos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir un atributo privado llamado ID persona. Y ese atributo ID persona va a almacenar un identificador único por cada objeto que creemos. Así que si creamos un objeto va a tener el valor de 1, si agregamos un segundo objeto va a tener el valor de 2, etc. Pero este valor de ID persona se va a incrementar de manera automática cada que creemos un nuevo objeto. Vamos a ver cómo realizar este ejercicio. Para ello vamos a necesitar también otro atributo y ese atributo va a ser estático. Así que agregamos private, posteriormente la palabra reservada static va a ser de tipo entero y se va a llamar contador de objetos de tipo persona. Solamente se llama contador personas, pero va a ser una variable que nos va a permitir contar cuántos objetos de tipo persona se han creado.
Y esto va a ser posible debido a que esta variable se asocia con la clase y no con los objetos. Por lo tanto, cada vez que creemos un nuevo objeto, esta variable la podemos ir incrementando ya que se asocia con la clase. Y también agregamos un atributo de tipo string llamado nombre. Bien, con esto ya tenemos todos los atributos de nuestra clase. Como siguiente paso vamos a agregar un constructor con un argumento. Ahora solamente es necesario un argumento, ya que el valor de ID persona se va a asignar de manera automática y la variable de contador persona es una variable que se va a incrementar por cada objeto que se cree. Ahora, ¿dónde es un buen lugar para incrementar esta variable por cada objeto que se cree? Precisamente en el constructor de la clase, ya que cada vez que se cree un nuevo objeto, se manda a llamar este constructor y aquí podemos aprovechar para incrementar la variable contador personas. Así que en este constructor lo que vamos a hacer es recibir solamente el nombre de este objeto de tipo persona. Así que inicializamos este atributo con el argumento que estamos recibiendo. Pero además lo que vamos a hacer es incrementar el contador por cada objeto nuevo. Ahora, un detalle que aunque podemos utilizar el operador this para acceder a la variable contador personas, por ejemplo, para incrementarla, aunque esto es posible, esto no se recomienda hacer, debido a que esta variable, como es de tipo static, no se recomienda utilizar el operador this para acceder a este tipo de variables, ya que las variables estáticas se asocian con la clase. Por lo tanto, lo que nos recomienda el IDE es utilizar la referencia pero de la clase. Así que si damos clic, podemos observar que en lugar de this, lo que vamos a hacer es utilizar el nombre de la clase, posteriormente punto, el atributo estático de la clase. Así que esta es la forma en que se recomienda acceder a los atributos estáticos de nuestra clase. Utilizar el nombre de la clase y posteriormente el atributo estático. De esta forma estamos incrementando esta variable de contador de personas. Y por último lo que hacemos es asignar el nuevo valor a la variable ID persona. Así que por cada nuevo objeto creado vamos a asignar un valor único a esta variable de ID persona. Como esta variable es un atributo de la clase, es no estático, por lo tanto podemos acceder utilizando el operador this y le asignamos el valor de la variable persona que ya ha sido incrementado. Obviamente aquí podemos hacer esto en una sola línea, simplemente lo estamos separando para que quede más claro. En esta línea se incrementa y aquí solamente se asigna el valor a la variable ID persona, el valor ya incrementado. Bien, hasta aquí ya tenemos nuestro constructor y ahora el siguiente paso es crear los métodos get y set de cada atributo. Así que vamos a hacer esto y además agregar el método toString a nuestra clase persona. Esto ya lo hemos visto a detalle en las otras clases, así que ya vamos a apoyarnos del IDE para agregar este código. Damos clic derecho, seleccionamos Insert Code, seleccionamos Getter and Setter, seleccionamos todos los atributos incluyendo el atributo estático. Y también podemos dar clic en encapsular campos para utilizar el operador this. Así que en lugar de utilizar directamente el nombre de los atributos de la clase, va a anteponer la palabra reservada this tal cual como lo hemos venido trabajando. Así que damos clic en generar y podemos observar que nos agregó los métodos get y set para el atributo estático. Estos métodos vamos a agregarlos después de la definición de los atributos. Agregamos los métodos get y set de cada atributo y al final agregamos los métodos estáticos. Damos un formato. Y pueden observar que es exactamente el mismo código que nosotros hemos venido trabajando. Así que por ello todas las prácticas que ya hemos venido explicando, en este momento el IDE ya las está aplicando y por ello es importante que tengamos toda la teoría que ya hemos venido estudiando, ya que el IDE las va a aplicar de manera automática. Y finalmente también vamos a agregar el método toString, como lo hemos venido trabajando. Damos clic derecho, Insert Code y ahora seleccionamos toString para que genere este método. Y podemos observar que en este caso no está utilizando el atributo estático. Esto lo podemos agregar o lo podemos omitir, pero de momento el IDE nos lo omite y ya nosotros manualmente podríamos agregarlo. Así que damos clic en generar y podemos observar que nos genera de manera automática el método toString. Está incluyendo los atributos de ID persona y el atributo de nombre. No incluye el atributo estático, pero se podría agregar. Y otro detalle es que agregó la notación de override.
Esto se conoce como una anotación y básicamente agrega información extra al método que estamos definiendo. Así que primero se pone la anotación y posteriormente el método. En este caso, esta anotación está indicando que estamos sobreescribiendo el método toString. Posteriormente esto lo vamos a ver a detalle cuando veamos el tema de herencia, ya que recordemos que todas las clases en Java, si presionamos control y nos posicionamos sobre la clase de persona, podemos observar que extiende de la clase object. Y es la clase object la que tiene definido el método toString. Sin embargo, debido a que lo estamos modificando desde nuestra clase persona, por ello es que el IDE nos está agregando esta anotación indicando que estamos modificando el comportamiento del método toString definido en la clase object. Pero esto lo vamos a ver a detalle más adelante. En este momento simplemente agreguen el método ya que lo vamos a utilizar. Bien, vamos a detener hasta aquí, ya tenemos nuestra clase y en el siguiente video vamos a poner a prueba esta variable estática que hemos creado. Bien, así que nos vemos en el siguiente video. Saludos.